Hola a todos amantes del cotilleo y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, amigos, nos adentramos en un misterio, un enigma que ha mantenido en vilo a miles de fans y que, créanme, tiene todos los ingredientes para un buen drama: amor, fama, Italia y una casa que parece haber desaparecido. Sí, hoy hablamos de Can Yaman y su enigmática vida italiana. Para los que aún no lo conocen, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su encanto, su talento y, por qué no decirlo, su físico escultural. Sus telenovelas turcas han sido un éxito rotundo en España, Latinoamérica y muchos otros países. Seguro que lo recuerdan de Erkencikus Dolunay o Bay Jane. Pero más allá de la fama, Can Yaman esconde una faceta más privada, una vida que ha dado mucho de qué hablar y que a veces parece un rompecabezas. Y uno de los elementos más intrigantes de este rompecabezas es su paso por Italia. ¿Por qué recuerdan cuando Can Yaman se mudó a Italia? Fue un momento clave en su carrera, un salto internacional que prometía mucho. Había grandes expectativas, nuevos proyectos y una casa. Se habló mucho de su lujosa residencia, un nido de amor que, en teoría, compartía con su entonces novia. Pero, ¿qué pasó con esa casa? ¿Dónde está ahora? ¿Se esfumó como la niebla? Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco en el tiempo. El torbellino italiano de Can Yaman comenzó como una verdadera tormenta mediática. Su decisión de cruzar el Mediterráneo y establecerse en Italia no solo significó un avance profesional, sino también un cambio radical en su vida personal. El actor, conocido por su profesionalismo y dedicación, se enfrentaba a un nuevo mercado, un nuevo idioma y una cultura diferente. Pero el desafío parecía ser más que bienvenido. En ese momento, la ola de éxito que lo había catapultado a la fama con sus telenovelas turcas, especialmente Erkencikus, ya había llegado a Italia, generando un fervor incondicional por el actor. Su carisma, su sonrisa y, por supuesto, su evidente atractivo físico, habían conquistado a la audiencia italiana, ávida de nuevas caras y nuevas historias. La llegada de Can Yaman a Italia se convirtió en un evento, con los medios de comunicación ansiosos por cada movimiento del actor. Cuando Can Yaman se enamoró de Italia, no solo fue por el trabajo. Su relación con la presentadora deportiva Diletta Leotta, en ese momento, era la comidilla de todos. La pareja se mostraba muy unida, compartiendo momentos románticos en público, en las redes sociales, parecía que todo era un cuento de hadas. Y como en todo buen cuento de hadas, no podía faltar el castillo, bueno, en este caso, la casa. La relación entre Can y Diletta, que comenzó a principios de 2021, fue intensa y mediática. Ambos eran figuras públicas muy conocidas en Italia, lo que multiplicó el interés del público y la prensa. Las fotos y vídeos de la pareja, compartiendo momentos románticos, paseando por las calles de Roma o disfrutando de cenas íntimas, inundaban las redes sociales y los medios. Parecían la pareja perfecta, con una química innegable y un futuro prometedor. Se rumoreó que Can había comprado, o al menos alquilado, una residencia en Roma. Se especulaba con que era una propiedad impresionante con vistas panorámicas, piscina y todos los lujos que uno podría imaginar. Los medios de comunicación italianos se volvieron locos intentando averiguar dónde estaba ubicada, buscando fotos, detalles, todos querían saberlo. Se hablaba de una casa donde la pareja planeaba construir un futuro juntos, un refugio de amor y privacidad. La prensa sensacionalista, siempre al acecho, se dedicó a investigar cada detalle, generando expectativas y alimentando la curiosidad del público. Las especulaciones sobre la casa se dispararon. Se hablaba de un lujoso apartamento en el centro de Roma, con amplios espacios, terrazas con vistas a la ciudad y, por supuesto, todas las comodidades necesarias para una vida de ensueño. Otros rumores mencionaban una villa en las afueras de la capital, con jardín, piscina y privacidad garantizada. Los detalles variaban, pero la idea general era la misma, una residencia de lujo que simbolizaba el amor y el éxito de la pareja. La búsqueda de la ubicación de la casa se convirtió en una obsesión para algunos. Periodistas y paparazzi se dedicaron a rastrear cada movimiento de la pareja, buscando pistas que los llevaran a la codiciada propiedad. Las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones, con fans y curiosos compartiendo sus propias teorías y conjeturas. Pero el romance, como suele pasar, no duró para siempre. La relación llegó a su fin y, con ella, parece que la casa también desapareció del radar. ¿Qué pasó con esa propiedad?
¿Realmente existió, o fue solo un rumor alimentado por la prensa rosa? La ruptura anunciada a mediados de 2021 fue un golpe para los fans de la pareja, que habían apostado por un final feliz. La noticia generó un gran revuelo mediático con especulaciones sobre las causas de la separación y sobre el futuro de ambos. Las especulaciones no se hicieron esperar. Algunos medios sugirieron que la casa nunca fue comprada, sino alquilada, y que, tras la ruptura, Khan la abandonó. Otros afirmaron que sí la había adquirido, pero que decidió venderla o alquilarla a otra persona. La información era confusa, contradictoria, y el misterio crecía. La falta de confirmación oficial por parte de Khan Yaman o de su entorno solo alimentó la incertidumbre y la curiosidad. La realidad, como suele suceder, podría estar en algún punto intermedio. Es posible que la casa existiera, pero no en la magnitud que se había especulado. O quizás la pareja nunca llegó a formalizar la compra o el alquiler de una propiedad, limitándose a disfrutar de momentos en hoteles o apartamentos temporales. La verdad, por ahora, sigue siendo un enigma. Lo cierto es que a día de hoy, encontrar información precisa sobre la residencia italiana de Khan Yaman es complicado. No hay fotos recientes de la propiedad, ni detalles concretos sobre su paradero actual. Es como si, después de la ruptura, la casa se hubiera borrado del mapa. Las fuentes oficiales se han mantenido herméticas, evitando cualquier comentario que pudiera avivar la polémica o alimentar la especulación. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué la falta de información? Podría ser que Khan Yaman quisiera mantener su vida privada alejada de los focos. O tal vez la historia de la casa esconde algo más. Tal vez detrás de esa desaparición haya una historia de desencanto, de un amor que no pudo ser, de un proyecto truncado. La falta de transparencia, en este caso, solo ha servido para aumentar el misterio y la fascinación del público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La vida de Khan Yaman en Italia estuvo llena de proyectos profesionales. Participó en la serie Sandokan, grabó anuncios, y se convirtió en un rostro muy popular en el país. ¿Pero cómo afectó la ruptura a su carrera en Italia? ¿Influyó la separación en sus decisiones? Después de la ruptura con Diletta Leotta, Khan Yaman se volcó en su trabajo. Continuó participando en proyectos en Italia, como la serie Sandokan, una adaptación de la famosa novela de aventuras. También participó en campañas publicitarias y eventos sociales, consolidando su imagen como una figura popular y apreciada en el país. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es crucial. Y a veces las relaciones sentimentales pueden afectar la percepción que el público tiene de una persona. Tal vez la desaparición de la casa sea una forma de proteger su imagen, de evitar que el recuerdo de su relación con Diletta Leotta ensombrezca su carrera profesional. O simplemente de pasar página y seguir adelante. En el mundo de la fama, la gestión de la imagen es una habilidad fundamental. Los famosos a menudo deben tomar decisiones estratégicas para proteger su reputación y su carrera profesional. La desaparición de la casa, en este caso, podría ser una decisión consciente para evitar que la propiedad se convirtiera en un símbolo de un pasado sentimental que por diversas razones se prefirió dejar atrás. Al evitar dar detalles sobre la casa, se evitaba también que la prensa y el público revivieran constantemente la historia de amor con Diletta, distrayendo la atención de sus proyectos profesionales. O simplemente la decisión de mantener la privacidad sobre la casa podría ser una elección personal de Khan Yaman. Como cualquier persona, tiene derecho a proteger su vida privada y a evitar que los detalles de su vida personal se conviertan en un espectáculo público. Lo cierto es que a pesar de la incertidumbre, el misterio de la casa de Khan Yaman nos recuerda lo volátil que puede ser la fama y cómo, a veces, los sueños pueden desvanecerse. Pero también nos demuestra la capacidad de adaptación y resiliencia del ser humano. Khan Yaman ha demostrado ser un profesional, que ha sabido sobreponerse a los desafíos y seguir adelante con su carrera. La vida, como un guión cinematográfico, está llena de giros inesperados. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo nos afecta la vida de los famosos? Creo que, en primer lugar, nos enseña a ser cautelosos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No todo es lo que parece. Y a veces las historias más fascinantes son las que se esconden detrás de las cámaras. La fascinación por la vida de los famosos es un fenómeno complejo. En segundo lugar, nos recuerda que la vida es un ciclo.
Las relaciones cambian, los proyectos se concretan y otros se desvanecen, pero siempre hay oportunidades para reinventarse y empezar de nuevo. Y en tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el equilibrio entre la vida pública y la privada. La historia de Can Yaman y su casa italiana es, en definitiva, un recordatorio de la fragilidad de los sueños y la importancia de la resiliencia. El actor, a pesar de los desafíos y las especulaciones, ha demostrado ser un profesional comprometido y un individuo con la capacidad de adaptarse y seguir adelante. Así que, ¿dónde está la casa de Can Yaman? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Pero quizás lo más importante no sea dónde está la casa, sino que nos enseña sobre la vida, el amor y la fama. Y como siempre, la especulación y los rumores seguirán alimentando la curiosidad de sus fans y de los medios de comunicación. La historia de la casa de Can Yaman es un enigma fascinante, un rompecabezas que aún no ha sido resuelto. Pero más allá de la búsqueda de la propiedad perdida, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la privacidad y la resiliencia. La fama a menudo es una moneda de doble cara. Por un lado ofrece reconocimiento, oportunidades y éxito. Por otro implica la exposición pública, la presión de las expectativas y la constante vigilancia de los medios y el público. Los famosos como Can Yaman deben aprender a navegar por este complejo terreno, protegiendo su privacidad y gestionando su imagen pública. La vida, por su parte, es un ciclo constante de cambios y transformaciones. Las relaciones sentimentales pueden ser efímeras, los proyectos pueden fracasar y los sueños pueden desvanecerse. Pero como nos demuestra la historia de Can Yaman, la capacidad de adaptación y la resiliencia son fundamentales para superar los desafíos y seguir adelante. La privacidad, finalmente, es un derecho fundamental que debe ser protegido. Los famosos, como cualquier persona, tienen derecho a su espacio personal y a evitar la intromisión de terceros en su vida privada. La historia de la casa de Can Yaman nos recuerda la importancia de respetar la privacidad de las figuras públicas y de ser cautelosos con las especulaciones y los rumores. La casa de Can Yaman, en definitiva, es un símbolo de un momento en la vida del actor, un momento marcado por el amor, la fama y la esperanza. Pero como todas las historias, esta también tiene su final. Y aunque el misterio de la casa permanezca sin resolver, la historia de Can Yaman en Italia nos deja importantes lecciones sobre la vida, el amor y la fama. Y aquí, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el misterioso mundo de Can Yaman y su enigmática casa italiana. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la casa realmente existió? ¿Creen que Can Yaman ha mantenido su vida privada en secreto por algún motivo especial? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos llenos de chismes, misterios y curiosidades sobre sus famosos favoritos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.